El PAN y Díaz Ayuso, Morena y Pablo Iglesias. ¿A qué nos referimos con esto? Ha generado mucha controversia, mucho debate incluso en redes sociales. Esta fotografía, esta imagen en la que aparece Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, flanqueada por los 4 gobernadores del PAN, un gobernador y 3 gobernadoras. Está la gobernadora de Guanajuato, está la gobernadora de Aguascalientes, la gobernadora de Chihuahua y el gobernador de Querétaro. Entidades, por cierto, algunas de ellas que van precisamente a disputarse en el 2027. Cuando uno comenta esta fotografía y señala precisamente el error del PAN de sumarse a una cargada, de sumarse a favor de un personaje como Isabel Díaz Ayuso, la respuesta que hacen muchos en las redes sociales, incluyendo por ejemplo el periodista Pascal Beltrán, es presentar una fotografía de Claudia Sheinbaum con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, como usted sabe, fue uno de los líderes del movimiento del partido Podemos, que disputó y ganó espacios políticos allá precisamente en España. Y lo que dicen las voces es, bueno, pues si Sheinbaum se reunió con Pablo Iglesias, ¿por qué el PAN no puede reunirse con Díaz Ayuso? A mí me parece que hay un maniqueísmo muy particular en toda esta discusión. ¿Y a qué me refiero? A que el problema no es que el PAN se reúna con gente de derecha. Eso efectivamente, como dice Pascal, y han dicho otras personas que lo han argumentado en redes sociales, es lógico. Difícilmente el Partido Acción Nacional va a buscar reunirse con personajes de la izquierda o con personajes progresistas. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque el Partido Acción Nacional tiene una concepción, tiene una ideología, tiene sus principios, tiene sus bases. Estoy hablando de manera oficial, ¿no? Entonces es complicado que sus gobernadores, sus gobernadoras, pues reciban a un personaje que es totalmente contrario a los principios, normas, ideologías que defiende el blanquiazul. Eso es un hecho, como también es poco probable que integrantes de Morena se reúnan con personajes de la derecha. Siempre en política, aun y cuando la política tendría que ser el reflejo de la discusión, del debate, de la capacidad de dialogar, ¿no? Y de escucharse, pues realmente en política por lo regular se busca a quien es más afín a tus pensamientos, por lo menos para estrechar relaciones. Y tiene cierta lógica, porque a final de cuentas tienes una misma visión de país, tienes una misma visión de lo que es la democracia, tienes una misma visión de lo que se requiere para gobernar. Y tienes por lo regular a los mismos enemigos o adversarios, como diría Andrés Manuel López Obrador. Pero insisto, el problema no es que te reúnas con alguien de ese tipo, de tu misma ideología, porque obviamente nadie duda de que el PAN es un partido fascista, es un partido que tiene raíces nazis, es un partido que va en contra de todo lo que es un proyecto social, es un partido que va en contra de todo lo que es justicia social. Y esto no lo digo yo, lo han manifestado ellos en diversas ocasiones a través de sus propias gobernadoras o gobernadores y de sus dirigentes nacionales, quienes, por ejemplo, un caso específico, han cuestionado y criticado con muchísima dureza el tema de los apoyos, el tema, por supuesto, de las becas, el tema de la ayuda a las personas de la tercera edad, ¿no? En fin, todo tipo de, toda la visión social que puede encarnar Morena de los programas sociales, pues ha sido motivo de crítica contumaz por parte del Partido Acción Nacional, que intentó disfrazarla, que intentó venderla de cierta manera, pero que sus propios miembros en campaña, como era Macario Esquetino, que era uno de los asesores de Xóchitl Gálvez, pues se encargaba precisamente de decir, no, 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 van todos para afuera porque no podemos mantener todos. Es decir, el PAN obviamente no tiene una visión de justicia social ni mucho menos. Logró colarse al poder durante 2 sexenios en muchos sentidos porque estaba de acuerdo con el PRI y sobre todo porque había un régimen neoliberal que determinaba qué partido le tocaba el poder y qué partido había que mantenerlo en el poder para darle una falsa democracia al pueblo, para fingir que México vivía en una democracia participativa, en una democracia en donde el voto era realmente
lo que definía a quien se iba a sentar en la silla del águila. Por lo tanto, por eso llegó el PAN al poder, porque si somos honestos, el caso concreto de Felipe Calderón Hinojosa llega mediante un fraude. O sea, Calderón no gana las elecciones. O sea, Calderón no convence a la mayoría de los mexicanos y mexicanas de ser la mejor opción con base en su propia plataforma de gobierno. O sea, Calderón quedó por debajo de Andrés Manuel López Obrador, aunque a la gente panista y los integrantes del IFE y todo eso les cueste trabajo reconocerlo, o del entonces, sí, del entonces IFE, ahora INE. La realidad es que Calderón perdió con Andrés Manuel López Obrador y eso cada día se confirma más con más y más y más documentos, datos y números que van apareciendo y sobre todo por las formas, declaraciones, chapuzas, trampas que han sido esgrimidas por varios de los integrantes y personajes que operaron precisamente en ese año. El caso de Fox fue diferente. Fox aprovechó, por supuesto, esa ola antipriista que ya reinaba en el país, no aprovechó esa narrativa, ese discurso falaz, pero que nos convenció a varios del voto útil en su momento para sacar al PRI y del desconocimiento que mucha gente teníamos respecto a esa unión entre el PAN y el PRI, que supuestamente Fox no era partícipe de la misma y que había manifestado con enfrentamientos en contra de Diego Fernández de Ceballos, ¿no? A mí me parece que es algo determinante y es algo que no podemos dejar de lado. Estos puntos que le menciono, porque al final de cuentas, el tema aquí es que el PAN se reunió con una mujer que escribe México con J. Y no es cualquier cosa. Por mucho que ahora nos traten de decir que ay, qué exagerado eres, ay, que ya la corrigió, ay, que no seas chauvinista. Ya se lo comentábamos ayer. Escribir México con J es un asunto netamente imperialista. Es un asunto de tratar de llevar a México a un aspecto colonialista. Es ponerte por encima de los mexicanos y mexicanas. Es seguirnos viendo como un pueblo atrasado. Eso es lo que significa como tal. Entonces una persona que es capaz de faltarle el respeto así a un pueblo, ¿cómo puedes aplaudirle? Una persona que viene a honrar a un personaje como Hernán Cortés, una persona que dice que la conquista fue un acto de amor cuando masacraron a pueblos indígenas, a pueblos de unidad, a comunidades originarias, cuando saquearon el país con esa conquista. ¿Cómo te puedes unir con alguien que exprese ese tipo de ideas? ¿Cómo te puedes unir con alguien que abiertamente en otras ocasiones ha avalado los intervencionismos en México? ¿Cómo te puedes unir con alguien que considera a Donald Trump un personaje importante cuando Trump es un personaje vinculado a Einstein y vinculado a los genocidios? ¿Cómo puedes hacerlo? Esa es la diferencia. El tema no es si Morena se reunió con Iglesias o si el PAN se reunió con un político de derecha. El tema es con qué tipo de políticos te reúnes. Porque aún dentro de los márgenes de la derecha y de la izquierda hay personajes de trascendencia y hay personajes impresentables, como es el caso de Díaz Ayuso. Díaz Ayuso es un personaje impresentable hasta para su propio partido. Es un personaje impresentable hasta para sus propios seguidores. Y esto lo va demostrando cada día más. Es como si te reúnes con José María Aznar, es como si te reúnes con Álvaro Uribe, es como si te reúnes con Jair Bolsonaro. Perdón, dentro de la propia ultraderecha o de la derecha de cada uno de estos países, estos tres sujetos son criminales. Son personajes que asesinaron, personajes que masacraron, personajes que desaparecieron, personajes que llevaron a sus países, en el caso de Aznar, a una guerra en otra nación, en el caso de Uribe y Bolsonaro, en una guerra interna, con el afán de criminalizar a los pobres. Entonces hay niveles, incluso entre la mierda, perdón que lo diga así, pero hay niveles. Entonces el tema no es si es que este se reúne con este porque son de la misma idea, no. El tema es que el PAN se está reuniendo con una persona que ha insultado a México, como una persona que viene a tratar de manipular a México, como con una persona que es capaz de decir que en España hay muchas malinches, en pocas palabras en el metro, con una persona que viene a tratar de dorarnos la píldora, pero sobre todo, una persona que viene a pisotear nuestra propia historia. Y eso es lo que el PAN debería de entender, porque el PAN aplaude a un personaje como Donald Trump, aplaude un intervencionismo del peor gobierno estadounidense en los últimos años, que no va a querer hacernos un intervencionismo con amor, ¿verdad?
ni mucho menos. Y aplaude a una persona que se mofa de nuestra identidad. Eso es con lo que se está reuniendo el PAN y lo que está aplaudiendo el PAN. Al final de cuentas, a mí me parece que la respuesta es obvia. El PAN se reúne, avala, aplaude a una Isabel Díaz Ayuso, no por una cuestión política, porque ni siquiera fue una cuestión política como tal, sino porque piensa igual que ella. Como diría el maestro Gilberto López y Rivas. Digo, sé que Ayuso es española, pero se adapta bien lo que dijo el maestro, ¿no? Son estadounidenses nacidos en México. Hay otras frases que me encantan, no son del maestro López y Rivas, esta me maravilló, pero hay otra frase que me encanta que dice, me parece que es de Rafael Correa, que señalaba, hablan en español, pero piensan en inglés. No lo olvidemos en el 2027. Y no se trata de hacerle propaganda a nadie. También hay que cuidar que Morena ponga buenos candidatos y candidatas, porque si no, pues ni cómo. Pero la realidad es que no olvidemos en el 2027 quienes aplaudieron a una persona como Díaz Ayuso y quienes promovieron una intervención en nuestro país. No lo olvidemos. Y también, quienes nos dejan el cargo como insunza para ser investigados de manera adecuada, a pesar de que sigue tensionando la situación por las acusaciones de narcotráfico en su contra. Pulgares arriba. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias. 10 minutos de análisis.